Baltasar Garzón considera que o poder político e o poder financeiro são áreas naturalmente difíceis para a investigação criminal. Em entrevista à SIC Notícias, o ex-magistrado espanhol diz que é necessário repensar o enquadramento penal e os meios policiais para os casos de corrupção nas mais altas esferas. Garzón acrescenta que só assim vai ser possível recuperar a confiança dos cidadãos na justiça. Fica agora com a entrevista na íntegra do jornalista da SIC, Reinaldo Serrano, a Baltasar Garzón. Eu regresso à sua companhia com o Jornal das 7. Boa tarde. Doctor Garzón, la corrupción es ancestral, no es de hoy, pero hoy está más actual que nunca. ¿Por qué? Es un problema de malformación de carácter de la sociedad, de los sistemas políticos, del sistema judicial. ¿Por qué está hoy tan actual la corrupción? Yo creo que la corrupción, como bien apuntaba, ha existido siempre. Lo que ocurre es que quizás ahora se ha producido el cruce de varios fenómenos, de varios acontecimientos. Primero ha habido una crisis económica brutal que ha puesto sobre la mesa las verdaderas necesidades de los ciudadanos y cómo en un momento determinado aquellos derechos conseguidos se podían perder. En segundo lugar, esa crisis económica ha puesto en valor la desigualdad tan tremenda que hay entre unos y otros. En tercer lugar, los medios de comunicación, la información, también ha contribuido a que se conozcan más esos casos. Y en último lugar, ha habido una reacción, por fin, por parte de los ciudadanos de intransigencia respecto a los comportamientos corruptos, sobre todo de aquellos que tienen una trascendencia pública, política, y respecto de aquellos que manejan los fondos, es decir, las entidades bancarias, el sistema financiero y quienes de una forma u otra se han aprovechado del mismo. Y todos han vuelto su vista, sus ojos hacia el Poder Judicial, para que de alguna forma sancione, castigue a los culpables. Eso está bien, pero yo creo que desenfoca un poco el fenómeno, porque la justicia no es el organismo que va a acabar con la corrupción. Es un elemento necesario, pero son los propios ciudadanos, es la sociedad, a través de la participación y el compromiso en el control de la corrupción y en el cambio de paradigmas, quienes van a hacer que esto sea una realidad. ¿Cree usted que en España hay una crisis de confianza de la población en general con la clase política? Porque hay incluso la familia real, ahora el PP. Yo creo que usted mismo ha empezado a investigar corrupción política, noviadamente en PP, años atrás. ¿Ha sido una sorpresa para usted lo que pasa en la sociedad política en España? No ha sido una sorpresa la explosión de casos de corrupción. Es decir, yo sabía, porque estaba investigándolo, que llegaría un momento en que esto se haría partícipe a toda la sociedad de esos comportamientos que se estaban investigando judicialmente. En cuanto a la primera parte de su pregunta, sí, yo diría que los ciudadanos, las ciudadanas ya estamos hartos. Estamos hartos de unos comportamientos políticos corruptos, unos comportamientos políticos que establecen una prioridad inversa a la que debería ser, es decir, el interés particular y luego el público si hay espacio. Tiene que ser exactamente lo contrario. ¿Qué ha sucedido? Que los ciudadanos han dicho basta
basta de que no se cumplan los programas electorales, de que se engañe sistemáticamente, de que se apunten soluciones que desde el principio no se quieren cumplir. Eso no significa que toda la clase política o que todos los políticos sean malos, no, en absoluto. Hay gente muy honesta, muy honrada que trabaja, pero lo que es el sistema en sí mismo tiene que cambiar, tiene que ser mucho más participativo. Justamente, uno de los efectos perversos de la corrupción, de la crisis de confianza, es que puede emergir tipos de populismo al nivel político que pueden captar los más incautos o inocentes, pueden surgir y tornarse ellos propios, ellos mismos, una amenaza al plazo para la sociedad. Sí, ¿Qué piensa usted? Lo que ocurre es que a mí me da mucho pudor y me preocupa mucho cuando hablamos de populismo y no definimos qué se quiere decir con populismo. Porque para mí populismo, el mal populismo, es la extrema derecha, son los grupos neofascistas, son los grupos que tratan de romper el sistema, pero no es populismo aquella decisión de grupos de personas que formulan una participación política necesaria para cambiar la situación. Porque si frente al populismo ponemos un sistema corrupto o un sistema político en donde la participación solo se quiere que sea para la elección y que no moleste, entonces no me vale ese sistema. Por tanto, el populismo, en el sentido de que es expresión de la necesidad popular de cambio, yo no tengo nada que decir respecto al mismo, sino que todos deberíamos de apoyar esa línea. Ahora, si con populismo lo que se quiere identificar es un sistema de ruptura sin ninguna orientación de protección de los ciudadanos, yo no estoy de acuerdo con él. Y no estoy de acuerdo, desde luego, con un sistema político que no es transparente, que no es participativo y que oculta a los ciudadanos soluciones para resolver los verdaderos problemas de la sociedad. ¿Cómo asiste usted a los fenómenos de la Cataluña, de la autonomía, de la reivindicación autonómica en varias provincias españolas? ¿Es preocupante, es legítimo, es democrático? Para mí no es preocupante en el sentido que se está tratando de ver, de dar a entender. Para mí es un fenómeno político que antes o después se iba a producir, porque hay un capítulo pendiente que es precisamente el de la determinación del modelo de Estado en la Constitución, que no se abordó en profundidad. Y dicho esto, el derecho a decidir de los pueblos es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales. Lo que sucede es que si estamos en un contexto democrático, en un sistema o Estado de Derecho, tenemos que encontrar la fórmula para que ese derecho a decidir se compatibilice con el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que forman parte de un Estado. Pero a nadie que no quiera estar en un lugar se le puede obligar a estar. Lo que hay que hacer es dar argumentos políticos, convencer, explicar, y a partir de ahí la participación pues es una consecuencia, ¿no? La aplicación de la ley no es una tarea fácil, es alias difícil. Lo que le pregunto es esto: ¿cuál es el mayor problema de las leyes? ¿Es de quien las hace o de quien las aplica? Mire, yo creo que la cultura de la legalidad es básica para una democracia, pero siempre que la legalidad sea democrática y que las leyes se creen para proteger a los ciudadanos y para que se cumplan. No hay nada peor que una buena ley escrita
pero que no se aplica, porque se convierte en la mayor injusticia, produce una revictimización, porque teniendo el instrumento no somos capaces de aplicarlo. Por tanto, desde mi punto de vista, hay tanta responsabilidad en quien diseña o crea una ley sin voluntad de aplicarla que en aquellos que la quebrantan. La sanción es diferente. Si quien quebranta la ley es una ley penal, irá a la cárcel. Si quien quebranta la ley, sea penal o sea de otro tipo, y no tiene intención de cumplirla, normalmente incluso se le vuelve a elegir para que represente los intereses de los ciudadanos. Esa es la contradicción. Es decir, ¿cómo es posible que un político o que un legislador que se corrompe vuelva a presentarse en unas elecciones y lo vuelvan a elegir? Es una contradicción. Y ese legislador ha podido hacer leyes que son muy progresivas, pero que por su actitud corrupta nunca tuvo intención de aplicarlas. Por tanto, es una gravísima responsabilidad, pero de la que participan los ciudadanos también a veces. Hay en Portugal un sentimiento que tal vez universal, de que siempre ha habido y hay una ley para los ricos y una ley para los pobres. ¿Eso es verdad o es una demagogia? No, es verdad, claro que sí es verdad. La ley no es igual para todos, eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen las leyes, pero a la hora de aplicar y de interpretar la ley, quien más poder tiene más posibilidades de obtener justicia o de que la justicia le sea más favorable, porque tiene mejores defensas, porque tiene mejores medios, porque elude mejor la acción de la justicia. Y realmente en muchos ámbitos las leyes, la justicia está hecha para quienes son ajenos, según los estándares oficiales, a la sociedad, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Realmente hay que aplicar el principio de igualdad para los ciudadanos. Y ese principio de igualdad significa juicios ágiles, juicios eficaces, imparcialidad en los jueces, sea quien sea el que se acerca, el que si es poderoso tenga exactamente las mismas posibilidades de ingresar en prisión que aquel que no lo sea si han cometido el mismo hecho, y que no esté la condición social o política por encima de la acción independiente e imparcial de los jueces. Es una responsabilidad de los jueces especialmente que ese principio de igualdad, que es nuclear, sea realmente existente y efectivo. Globalización, nuevas tecnologías, terrorismo, hay una serie de fenómenos, de amenazas en la sociedad actual. ¿Cree usted que la fuerza policial está preparada juntamente con la justicia para enfrentar estos nuevos desafíos? Desgraciadamente, los acontecimientos que han atentado gravísimamente a la seguridad de los ciudadanos en los últimos años nos han hecho ir aprendiendo y avanzando en mecanismos más cooperativos para garantizar la seguridad, más colaboración nacional e internacional, más coordinación, sistemas en los que se conjugue el respeto a los derechos humanos y la acción frente a quienes los violentan son necesarios. Pero todavía faltan mucho esfuerzo, sobre todo medios humanos y materiales para combatir estas amenazas globales, pero sobre todo también para profundizar en las causas. Si solo seguimos atacando los efectos, el problema va a surgir de una u otra forma en algún otro lugar y vamos a tener siempre el mismo problema. Por tanto, en ese enfoque, en ese combate también global o integral frente a estos fenómenos delictivos, hay que profundizar en las causas para cambiar. Una última cuestión. No es un fenómeno solamente portugués, pero en Portugal hay noticias de
alegada, de supuesta corrupción entre la alta financia. ¿Cree usted que la política y la alta financia son más permeables a las tentativas de corrupción que otros sectores de la sociedad? Sin lugar a dudas, donde se tiene el poder político y donde se tiene el poder económico y financiero siempre hay más que perder y bastante más que ganar que en otras capas de la sociedad. Por tanto, va a haber mucho interés en que esas zonas sean lo suficientemente opacas y intransitables para quienes traten de investigar comportamientos irregulares o corruptos que cualesquiera otros. Precisamente por eso la definición de conductas penales tiene que integrar mucho más esas esferas que los comportamientos individuales, y el desarrollo de investigaciones y de medios operativos para la investigación tiene que ir más enfocado a esos ámbitos económico-financieros y a las derivaciones irregulares o ilegales de los mismos. Es la forma de que la transparencia y de que la confianza de los ciudadanos se vuelva a restablecer. Evidentemente, por ejemplo, en España, que se conozca un sistema de pagos opacos a través de tarjetas de crédito de una gran entidad bancaria como Bankia a sus directivos, sin perjuicio de la calificación jurídico-penal que esto tenga, ha sido demoledor para los ciudadanos que están pasando necesidades reales, que están sufriendo una serie de resultados por mecanismos bancarios y financieros que han hecho perder cientos de millones de euros a personas, a miles de personas y de familias que no tenían más que esos ahorros. Entonces, si usted pone en un fiel de la balanza una situación y la otra, la crisis en ese sistema es brutal y la exigencia de responsabilidades también. Y ahí es donde no se puede fallar ni por el Poder Judicial ni por el político. Si falla este segundo, se produce la crisis que estamos viendo. Si falla el primero, el Poder Judicial, nos vamos fuera todos, ¿no? Porque es el elemento nuclear de una democracia. Muchas gracias.